carga que yo quiero conseguir. Alcanzar más rápidamente el estado de equilibrio, alcanzar más rápidamente niveles plasmáticos efectivos, aumentar la concentración plasmática en el estado de equilibrio, prolongar la vida media del fármaco, reducir las dosis de mantenimiento o todas. Este le va a facilitar y le va a decir que son todas. Cuando nosotros hacemos una dosis de carga de un medicamento, por ejemplo la difenilidantoína, que es un anticonvulsivante, nosotros hacemos primero una dosis de carga y después se hace una dosis de mantenimiento. Lo mismo pasa con la miodarona cuando hay una fibrilación. ¿Para qué se hace esta dosis de carga? Primero, porque yo quiero que ese estado de equilibrio, que es la concentración del 100%, se llegue más rápido. ¿Para qué? Para que el paciente deje de convulsionar. Necesito alcanzar más rápidamente los niveles plasmáticos efectivos, porque cuando el nivel plasmático efectivo está, digamos, es menos la probabilidad de que el fármaco pierda su efecto, y en este caso, si el fármaco pierde su efecto, el paciente puede volver a convulsionar otra vez. Yo necesito aumentar la concentración en su estado de equilibrio, ¿verdad? Y prolongar más la vida media del fármaco, es decir, que si ese fármaco deja de hacer acción a las 2 horas, para que yo no tenga que darle de vuelta el fármaco a las 2 horas, yo hago una dosis de carga. Entonces, el fármaco me va a actuar por más tiempo. Y así también la cantidad que le vamos a dar de mantenimiento va a ser menos. Y existe también así la posibilidad de no llegar a una concentración tóxica. La carga de dosis, o sea, la dosis de carga generalmente nosotros vamos a calcular acorde a cuánta concentración en el plasma queremos, multiplicado por la vida, multiplicado por el volumen de distribución, ¿verdad? Que dijimos que en el cuerpo se toma como uno solo, dividido la biodisponibilidad de ese medicamento. Estas son fórmulas que ustedes tienen que manejar nomás, pero así se llega al cálculo de cuánto es la carga de dosis de este fármaco. Mientras que la dosis de mantenimiento se calcula la concentración en plasma por el clearance, por la eliminación, sobre la biodisponibilidad. En pacientes que tienen falla renal o hepática, la carga de dosis se mantiene la misma. Esto es importante que manejen bien. O sea, si hay un paciente con falla renal o hepática, la carga de dosis va a ser igual que con un paciente que no tenga esta falla. Sin embargo, lo que va a cambiar es la carga de mantenimiento, que va a ser menor. Entonces, para que entiendan un poquitito, esto, por ejemplo, esto es otro tipo que damos, ¿verdad? Que es infusión. La infusión es dar la misma cantidad del fármaco en el tiempo, en un tiempo continuo, para alcanzar este estado estable. La cantidad, o sea, la dosis que se va a hacer de infusión va a determinar este estado estable. Y generalmente si uno duplica la dosis, entonces la droga también va a alcanzar un estado estable doble. Para poder aplicar este tipo de administración del medicamento por infusión, generalmente el fármaco tiene que tener una cinética lineal, se llama. ¿Qué significa eso? Que más o menos su vida media es 50% de duración con la administración. Un ejemplo de esto, de la infusión, es por ejemplo la insulina. Para que entiendan un poquitito, si yo al paciente le pongo una vía endovenosa y se pone generalmente por bomba, yo le estoy dando 1 miligramo por minuto, esa concentración estable se va a mantener en 1 miligramo por minuto a lo largo de todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la cantidad que yo le estoy dando en el tiempo es siempre la misma cantidad. Si yo duplico la dosis del goteo de insulina, se va a duplicar su estado estable. Significa que va a alcanzar otra vez 2 miligramos y así sucesivamente. O sea, uno da una infusión continua cuando tiene que mantener un valor
estable. No es como el otro que hacíamos una carga, llegábamos más rápido y después ya manteníamos nomás ahí. Con este es mantener un valor constante a lo largo del tiempo. O sea, el valor que vos le estás pasando de infusión es el mismo valor que vos vas a tener en el plasma. Y este es otro tipo de administración, que son dosis acumulativas. Generalmente este tipo de dosis acumulativas es lo que nosotros usamos con la vía oral sobre todo. Entonces, ahí el rosado es generalmente cuando se le da una sola toma diaria, por ejemplo 200 miligramos de un fármaco. Obviamente, como es mayor cantidad, va a llegar a una concentración máxima más alta. Después empieza su eliminación. ¿Qué pasó? El mismo fármaco, si se le da, por ejemplo, 2 veces al día, pero en la mitad de la concentración va a tener este gráfico, que es el verde agua. Y si se toma el mismo fármaco en 4 dosis, con menor cantidad, o sea, se llega a la misma cantidad diaria de 200 miligramos, tiene el otro dibujo que es el verde oscuro. Entonces, esto para que ustedes vean cómo va a haber la fluctuación dependiendo de distintas drogas. Generalmente hay drogas que se pueden dar de esta forma. La misma droga ustedes tienen en presentación de 1 vez por día, de 2 o de 4, variando las concentraciones. Pero el efecto es el mismo. Si ustedes ven la curva general que dibuja, para la concentración se mantiene similar. Y esto es para ver algunas drogas cuando se toma de forma regular, ¿verdad? Cuando se toma de forma regular, cómo se consigue mantener el intervalo de la dosis de forma... O sea, si uno toma de forma regular, dibuja la curva acá para que dé la concentración estable. Esto le puse solamente para comparar y esta es la curva que va a diseñar si nosotros tomamos de forma irregular un medicamento. Es por eso que muchas veces se pierde el efecto. O sea, estaba tomando regular, se olvidó una toma o 2 tomas, bajó esto sobre el umbral infraterapéutico, o sea que no es efectivo, y después cuando vuelve a tomar, ven ustedes que la concentración se va todavía por debajo, es decir que toma más o menos 2 a 3 tomas para que vuelva a ser efectiva. Un ejemplo de esto, para que se les recuerde bien, es por ejemplo la toma de anticonceptivos. La toma de anticonceptivos permite una concentración estable de hormona en el cuerpo que inhibe la producción propia de hormonas que regulan el ciclo reproductor femenino. Si uno toma el anticonceptivo a un horario diferente, la curva de concentración de este anticonceptivo no va a ser regular. Entonces, en algunos casos pueden ocurrir algunos accidentes. No siempre, pero pueden. Dependiendo de qué tanto tiempo también se esté tomando, porque recuérdense que el estado estable depende de la vida media, y más o menos la vida media de los anticonceptivos son de 12 horas, es decir que a las 24 horas ya va a estar haciendo un efecto terapéutico de ese anticonceptivo de inhibir la ovulación, que es lo que realmente hace. Si uno toma su anticonceptivo 2 o 3 días a la misma hora de forma regular, al tercer día te olvidaste, tomas al cuarto, no hace falta más tomar 2 pastillas, porque generalmente lo que vas a hacer vas a duplicar tu dosis, pero la concentración ya va a bajar por debajo del deseo terapéutico, entonces ese mes se puede ovular. ¿Se entiende? Hola. Sí, profe. Bueno, ¿les parece hacer un pequeño break de 10 minutitos? Nos conectamos ya a las 9:15. Sí. Continuamos Sí, por desde acá. favor.
Estamos entonces, eh, 9:15 nos volvemos a conectar. ¿Está bien? Está bien, profe.
¿Podemos retomar? ¿Me escuchan todos? Sí, profe. Bueno, vamos a retomar un poquitito. Les voy a compartir de vuelta mi pantalla. Bueno, entonces estábamos viendo los distintos tipos de dosificación y las concentraciones, las excursiones en las concentraciones de acuerdo a las dosis. Vimos lo que pasaba, ¿verdad? Cuando le hacíamos una dosis de carga y luego mantenimiento, cuando se hace una infusión continua, cuando se hace tomas diarias de forma regular y cuando se hacen las tomas irregulares. Las variaciones de concentraciones, que es lo que yo les estoy mostrando con este gráfico. Acá, por ejemplo, vemos, ¿verdad?, que cuando se da una dosis menos frecuente, que es, por ejemplo, la curva azul, las variaciones son mayores, ¿verdad? En algunos medicamentos esta variación es aceptable, ¿verdad? Por ejemplo, en un analgésico. Si el analgésico para de hacer su efecto, o sea, disminuye un poco su concentración, lo que va a hacer es va a parar de hacer su efecto analgésico, pero sin embargo no altera el tratamiento del paciente. Y normalmente hay algunas dosis que tenemos, algunos medicamentos que tenemos que dar de dosis más frecuentes, que son las curvas rosadas, para tratar de que no haga tanto esa variación. Pero también se usan en algunos casos estas dosis, son dosis más pequeñas, porque si ustedes ven la curva del azul es más alta, ¿verdad? Llega a una concentración máxima mayor, sin embargo esta no. Entonces hay algunas drogas que tenemos que dar en intervalos frecuentes, pero en menor cantidad, porque son, por ejemplo, algunas drogas que tienen mucha toxicidad, entonces se suele hacer dosis más frecuentes, pero en cantidades pequeñas para mantener la eficacia. Y existen algunas sustancias que directamente dibujan la misma curva, que es lo que queremos lograr acá, que es la curva negra, que significa que más o menos llegan a una concentración similar a la que se aplica, desciende un poquitito y luego tiene una segunda dosis y mantiene casi estable la concentración. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la insulina NPH o la Detemir, que prácticamente uno hace 2 administraciones al día y la variabilidad en su concentración es muy pequeña. Esto es para demostrar también que hay algunos fármacos que, por ejemplo, tienen mayor eliminación y algunos fármacos que se asocian a otros compuestos para inhibir su eliminación. Entonces, supongamos que yo tengo una misma droga y mi deseo es alcanzar esta concentración. ¿Cómo? ¿Me hablaron a mí? Bueno, continúo. Si yo administro este fármaco, yo quiero alcanzar esta concentración y yo puedo tomar, por ejemplo, otro medicamento que acelere su eliminación, va a pasar esta curva verde acá. Y en algunos casos, como dijimos, por ejemplo, con la penicilina que se asocia a la benzatina lo que hace es inhibe su eliminación, de manera que su eliminación se ve retrasada y la concentración se mantiene por más tiempo. ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Y ahora vamos a hablar de los órdenes de eliminación. O sea, hablamos de la concentración y las vidas medias, o sea, cómo lograr
que ese medicamento llegue a un estado estable y porque ahora van a entender por qué en algunos casos nosotros decimos que algunas drogas tienen que dar de carga, otros se tienen que dar en infusión continua, algunos se dan en más dosis. La eliminación, existen dos órdenes de eliminación. Existe una eliminación de orden cero, donde la constante de eliminación va en relación con la concentración de la droga eliminada por unidad de tiempo. Y esta relación es lineal con el tiempo. Algunas drogas que tienen este tipo de eliminación son, por ejemplo, el etanol, la fenitoína y la aspirina. Y existe lo que se llama eliminación de primer orden, que la eliminación es proporcional a la concentración de la droga, ¿sí? O sea, la fracción de la droga eliminada por unidad de tiempo es constante. Entonces, acá les muestro, ay, perdón, no sé por qué está tan sensible en mi computadora. Acá hay la comparación de la eliminación en primer orden y la eliminación de orden cero. Si ustedes ven el de la derecha, la eliminación de orden cero siempre es constante la cantidad que se elimina de la droga en un mismo tiempo. Sin embargo, si ven en el de primer orden, ven que en la primera hora es prácticamente la mitad y en la segunda hora es la mitad de la mitad. O sea, es proporcional a la concentración que tiene el fármaco. ¿Sí? Entonces, en la eliminación de orden cero, la cantidad de eliminación es independiente a la concentración en el plasma o la cantidad que está presente en el cuerpo. La cantidad que es eliminada por unidad de tiempo es una constante. O sea, por ejemplo, si yo le administro 80 gramos de un medicamento y 10 miligramos se elimina cada 4 horas, la eliminación va a ser así. Yo le alcanza 80, 4 horas después va a tener 70 miligramos, 4 horas después va a tener 60 miligramos, 4 horas después 50 miligramos y 4 horas después 40 miligramos. Eso es en orden cero. La cantidad es constante. Entonces, las drogas con orden cero de eliminación no tienen una vida media fija. Y las drogas de orden cero van a estar incluidas el alcohol, excepto cuando están en dosis bajas, la fenitoína, sobre todo en altas dosis terapéuticas, y los salicilatos, más otra vez cuando están en dosis tóxicas. La eliminación de primer orden es directamente proporcional al nivel del plasma. Cuando más alta tiene la concentración, mayor va a ser la eliminación de velocidad, la velocidad de su eliminación, perdón. Es una fracción constante de la droga eliminada por unidad de tiempo. El tiempo que va a demorar en eliminar 50% de la cantidad o para disminuir la concentración del 50% es lo que llamamos vida media de eliminación. Entonces, el mismo ejemplo, si teníamos una droga de 80 miligramos administrada y su vida media de eliminación es de 4, significa que, por ejemplo, uno la administra, a las 4 horas esa concentración va a estar en 40 miligramos, 4 horas después va a estar en 20 miligramos, 4 horas después 10 miligramos y así sucesivamente. O sea, siempre el 50% de la concentración anterior. Diferente que con el orden cero, que la cantidad de droga eliminada era constante. ¿Se entiende la diferencia? Hola, ¿están ahí?
Parece que algunos se tomaron más de 15 minutos de permiso. ¿Ustedes me están escuchando? Estamos, profe. Sí, profe. Sin duda, entonces, en esta parte de eliminación en orden cero y primer orden. Assim, entender bem assim, não entendi não. Deu para entender mais ou menos a ideia. Bueno, cuando uno, lo que quiero que entiendan es que cuando uno tiene un primer orden de eliminación, sí tiene, por ejemplo, el medicamento sí tiene una vida media fija. Es decir, yo puedo decir que el telmisartán tiene una vida media de 24 horas. O sea, es decir que 24 horas después que yo tomé una pastilla de 80 miligramos, va a estar en 40 miligramos de concentración en mi cuerpo. Y 48 horas después va a estar en 20 miligramos. Si no vuelvo a tomar, obviamente. Ahora estamos hablando de la eliminación sin que haya otras dosis. O sea, una sola droga, una sola toma. ¿En cuánto tiempo? El orden de eliminación es para que ustedes sepan en cuánto tiempo una droga va a salir totalmente del cuerpo. El alcohol, por ejemplo, como di en el ejemplo anterior, ¿verdad? De orden cero, no es de primer orden. El alcohol se elimina en una cantidad constante en el tiempo. No es que tiene una vida media. Yo no puedo decir, por ejemplo, 2 gramos de alcohol, su vida media del alcohol es 3 horas, entonces a las 3 horas, si vos tomaste y llegaste a 2 gramos, vas a tener 1 gramo. No. En el orden cero, la eliminación de ese fármaco es constante. O sea, significa que si su constante de eliminación es de 10 gramos, significa que en la vida media, si son 2 horas, a las 2 horas yo voy a tener 10 gramos menos. O sea, si yo tengo 20 gramos, va a pasar a ser 10 gramos. No se va a eliminar el 50%, sino que siempre es, acá miren la parte de abajo, solamente la partecita de abajo. En un orden cero, en la eliminación de 10 gramos es cada 4 horas. O sea que cada 4 horas que yo le controle, 10 gramos lo que va a eliminar de esta droga. Entonces, para calcular el tiempo total que la droga va a desaparecer, yo voy a tener que dividir la dosis, ¿verdad? 80 miligramos dividido los 10 y multiplicado por el promedio de tiempo que me va a llevar a alcanzar esa concentración hasta llegar a cero. O sea, en el orden cero se elimina siempre la misma cantidad. Es lo mismo que ustedes, si ustedes toman 100 ml de agua cada 2 horas, entonces yo voy a saber que, por ejemplo, ustedes a las 5 horas tomaron 500 ml de agua, porque es constante la cantidad de agua que toman cada 2 horas. Lo mismo acá, se elimina la misma cantidad del fármaco cada tanto tiempo. En el primer orden, sí se tiene una vida media. Y vida media hablábamos de cuánto tiempo lleva a disminuir a la mitad, el 50% la concentración. Es decir, yo puedo decir que ustedes 2 litros de agua en su casa mantienen en promedio en una vida media de 6 horas. Significa que a las 6 de la mañana ustedes tienen 2 litros. Al mediodía, 6 horas después, ustedes van a tener 1 litro, 50% del valor. A las 6 de la tarde van a tener 500 ml, 50% de lo que tenían al mediodía. Y para las 12 de la noche van a haber terminado
ese 2 litros, porque ahí va a ser la mitad otra vez. ¿Se entiende ahora o no? Sí, profe. Agora sim, agora sim. O sea, recuérdense Profe. nomás, primer orden, si hay vida media fija, en orden cero no hay una orden media fija, porque es constante lo que se pierde. Les vuelvo a mostrar este gráfico para que se recuerden. En el orden cero se va a eliminar siempre la misma cantidad del fármaco. Siempre lo mismo. En el primer orden, como hay vida media, entonces dependiendo del tiempo va a ser el 50% de la dosis anterior. La mayoría de los fármacos tienen una eliminación de primer orden, o sea, que ellos tienen una vida media. La velocidad disminuye a medida que los niveles plasmáticos se reducen. Porque como les dije, en el primer orden, cuanto mayor es la concentración, mayor es la eliminación. Las reacciones de orden cero generalmente se deben a la saturación de los mecanismos de eliminación. Por ejemplo, generalmente esto pasa cuando las drogas que son metabolizadas tienen una velocidad máxima para su metabolización. Y tanto la eliminación como las drogas, la concentración de estabilidad de las drogas, es lo que nos permite a nosotros alcanzar lo que ya hablamos en la clase, que es la fracción de la dosis administrada que llega al plasma y que está disponible para cumplir su efecto. Entonces, normalmente decimos que cuando hay una dosis intravascular, llegamos al 100% de biodisponibilidad. Y la biodisponibilidad está dibujada, les muestro este gráfico, por el área bajo la curva. O sea, esta es todo lo que va a estar disponible, la concentración que llega y que está disponible para que el cuerpo use. Y generalmente lo único que muestra es que cuando uno da una dosis intravascular, hace esto. O sea, administramos y como no sufre el primer paso, llega a su pico máximo después de la administración y después se va eliminando. Sin embargo, cuando nosotros tomamos, primero se tiene que absorber, llegar a la concentración máxima y después se va eliminando. El modo de aplicación y el tiempo que la droga adquiere su concentración varía de acuerdo al método. Esto es para que ustedes entiendan nomás algunos gráficos que van a ver, sobre todo con algunos medicamentos. Cuando damos de forma intravenosa, va a dibujar esta curva, la curva rosada. O sea, desde que uno administra, se considera obviamente como uno directamente ya pasa al plasma, ¿verdad? O sea, la sangre del medicamento. Entonces, desde su administración, alcanza el 100% de la concentración y después se va eliminando. La vía intramuscular, como el músculo tiene vascularización, se parece mucho a lo que es la vía oral, solamente que el tiempo que alcanza la concentración máxima es más rápida. Entonces administran, se absorbe por el músculo, pasa al torrente sanguíneo, llega a su concentración máxima y después se va eliminando. La subcutánea, como los capilares son un poquitito más pequeñitos, tarda más en llegar a su concentración que la intramuscular, llega acá y después se va eliminando. Y la vía oral tarda más que cualquier vía inyectable en llegar a su concentración máxima y después se va eliminando. Entonces, como ustedes ven, el más efectivo y más rápido es la vía intravenosa, pero así también es la que más rápido se va metabolizando. Y para recordar también la bioequivalencia, que es lo que quedó al final de la presentación anterior. La bioequivalencia es comparar dos fármacos para ver si ellos tienen la misma biodisponibilidad
y la misma absorción. O sea, los dos fármacos tienen que estar de la forma, de la concentración disponible en el tiempo disponible similar para el cuerpo. Entonces acá, por ejemplo, por ejemplo, este gráfico es lo que se usa para comparar, por ejemplo, sería una marca A y una marca B, para ver si son bioequivalentes o no. Y dijimos que en la bioequivalencia puede haber una variación de más o menos 20%. Pero acá, por ejemplo, en esto yo puedo decir que estos fármacos no son bioequivalentes. ¿Por qué? Porque ni siquiera esta marca B llega a la concentración mínima efectiva de la marca A. Entonces, este gráfico por lo menos tiene que ser similar. En algunos casos lo que pasa es que llega, por ejemplo, se absorbe más tarde, pero tiene que por lo menos llegar a la concentración mínima efectiva para decir que son bioequivalentes. Bueno, estas ecuaciones, la verdad que creo que voy a dejar que el doctor Saúl le explique más en farmacodinamia, porque la verdad que se usan más en farmacodinamia, pero son ecuaciones que nosotros usamos para calcular más o menos cómo vamos a dar las dosis simples, ¿verdad? Que va a depender sobre todo del volumen de distribución, que generalmente está dado por la distribución y el clearance, ¿verdad? La distribución dividida es el clearance. La vida media, que como dijimos, para alcanzar la vida media en general, en algunos casos toman 0,7 de la vida total, pero con que ustedes se recuerden que para la estabilidad de una droga tenemos que pasar 4 a 5 vidas medias, ya estoy feliz. Y el clearance de creatinina, saber que se da por la constante de eliminación por el volumen de distribución. La verdad que estas ecuaciones, como les dije, voy a pedirle al doctor Saúl que les aclare más, porque acá tiene que entrar más de farmacodinamia sobre todo. Gracias. Y esperemos continuar ya con los siguientes fármacos. Entonces ahora quiero que me expresen sus dudas si tienen, porque estos términos de las constantes de eliminación son los que nosotros vamos a usar, como les dije, sobre todo en el momento, quiero que les quede claro, en el momento ahora que tengan que rendir. Y ahí les vuelvo a la pregunta que era: si una cierta droga X tiene una vida media de 4 horas y se elimina por vía renal, luego de la eliminación de un riñón, ¿cuánto tardaría en horas para que la droga X alcance el estado de equilibrio? Ahora ya saben que esta droga, por ejemplo, tiene una constante de eliminación de primer orden. O sea que cada 4 horas se va a eliminar el 50%. Yo elimino un riñón. ¿Va a variar o no cuánto tiempo va a alcanzar su estado de equilibrio? No estoy hablando de cuánto tiempo va a tardar en eliminarse, solamente para alcanzar su estado de equilibrio. ¿Tienen la respuesta ya o no? Profesor. ¿Por qué 30? Bueno, este le voy a dejar de tarea, y en la próxima clase, antes de empezar la clase,
me van a responder. ¿Está bien? Van a tener tarea. Si me pasan el mail, yo les voy a pasar la clase y van a ver de vuelta. Les voy a pasar un dato. Recuérdense esto. Estamos hablando de tiempo de alcanzar el estado. No, la verdad que le estoy contando ya acá. Y acá decía demasiado bien que el tiempo para alcanzar el estado de concentración es dependiente solamente de la eliminación de vida media del fármaco. Profe, ¿cuáles son los capítulos que hoy hablaste? Este sería más el capítulo 6 del Flores. Es un resumen del 4, 5 y 6, pero es más del 6. Gracias, profe. De nada. Entonces quiero que lean el capítulo, sobre todo el 6, y ahí me van a dar su respuesta de este tema. ¿Está Profe, bien? nessa pergunta não faz falta saber a constância de eliminação? Sí. No, Tá, mas como que a gente... no es necesario, pero justamente le leí eso, ¿verdad? Que este es más bien para saber, porque te pregunta cuánto tardaría para que la droga alcance el estado de equilibrio nomás. Yo no te estoy preguntando, si yo por ejemplo te preguntase cuánto tiempo tardaría en eliminarse la droga, ahí sí iba a depender la constante de eliminación, el orden de eliminación, si era orden 0 o primer orden, y ahí sí iba a influenciar la eliminación del riñón o no. Ahí ya les conté Sim, todo. tá. Dale, gracias. Sin embargo, yo les estoy preguntando cuánto va a tardar para que la droga alcance su estado de equilibrio. Entonces eso más o menos es responder la pregunta de arriba y multiplicar por su vida media. Ok, profe, gracias. 10, profe, ¿verdad? 20 horas. Porque su vida media es de 4 horas y dijimos que para que la vida media alcance su estado de equilibrio eran promedio 5 horas. Está entre 4 y 5. Si hacemos 4 por 4 no hay 16, entonces 4 por 5 hay 20. ¿Entiende? Sí, profe. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, hasta acá dejamos hoy. Tienen de tarea leer el capítulo 6. Y creo que en la próxima clase ya corresponde empezar con los fármacos en sí. Sí pueden. Yo creo que ustedes tienen acceso al programa, ¿verdad? Sí, profe. No, profe, no Entonces, tenemos. porque conviene que puedan darle por lo menos una leída, porque las clases son orientativas. ¿En qué sentido? Yo les menciono a ustedes, digamos, los puntos claves que ustedes sí o sí tienen que manejar y los detalles, digamos, ya van a quedar a cargo de la lectura, ¿verdad? Profe, no puedes pasar eso porque nosotros no tenemos. Sí, sí me pasa, si el delegado me pasa un mail, entonces le hago llegar la presentación. ¿Está bien? Bueno, en la siguiente clase nosotros vamos a dar farmacología de las enfermedades infecciosas. Entonces, va a ser una introducción antes de que nosotros empecemos con los
distintos tipos de grupos de antibióticos. Entonces, si pueden, quiero que les den una mirada, pero sí es importante entre que le den una mirada a eso. Quiero sobre todo de que repasen estos conceptos, porque como les dije, le va a facilitar mucho más entender de qué estamos hablando cuando ya hablemos de los fármacos propiamente dicho. ¿Está bien? Está bien, profe. Bueno, entonces que tengan un buen resto de día